Muy buenas tardes, buenas noches, señores cursantes. Continuando con nuestro programa de estudio de Derecho Internacional Público, hemos venido conversando en las últimas sesiones sobre dos temas importantes, cuál es el exilio diplomático, el asilo diplomático y el tema de los refugiados. Esos temas están contemplados hoy en día en primera fila, hay mucha movilidad en todo el mundo. Hasta hace 15 años, las estadísticas que se tenían en el planeta de la gente que se movilizaba era de 220, 250 millones. Hoy en día se calculan 700 a 900 millones de personas que se mueven de un lugar a otro, de un continente a otro, de un estado a otro estado. Así que el tema pues reviste de suma importancia. Y dentro de un enlace con estos temas surge otro tema de importancia, que es el tema de la extradición, ¿verdad? Veníamos señalando en el caso del asilo, el asilo diplomático, que un perseguido político se alojaba en una sede diplomática o en un barco de guerra, decíamos, en una nave o en un campamento militar, y tenía derecho a solicitar el asilo. Igualmente decíamos que las personas y en los territorios que entran en conflicto, ¿verdad? O que tienen desgracias naturales, la gente busca para dónde refugiarse, ¿verdad? A modo de salvaguardar la vida y la de su familia. Entonces a esa gente que se moviliza por esas razones se le llama refugiado. Pero también hay otro elemento, y este es el elemento clave, de personas que cometen delitos y que se trasladan a otro estado pretendiendo de esa manera, ¿verdad?, que no sean perseguidos por los delitos cometidos, delitos comunes, y que ellos suponen que estando en otro estado ya no pueden ser capturados o sancionados de acuerdo a la ley penal de los estados. A este tema se le llama el tema del tema de la extradición. La extradición es una palabra compuesta de latín que tiene dos vocablos: ex, que significa fuera de, y traditio, que significa entrega. Vea, ex, fuera de, y traditio, entrega, ¿verdad? Entonces la figura ya llevada a nuestro lenguaje jurídico y nuestro lenguaje técnico de carácter internacional, es un proceso, ¿verdad? La extradición es un proceso que consiste en que un estado requiere que otro estado le entregue, ¿verdad?, a un perseguido por delitos comunes o delitos penales que ha cometido en su estado originario, ¿verdad? Entonces hay una forma de que los estados ejecutan y desarrollan este proceso. La mayoría de veces este tipo de normas jurídicas, tanto el asilo como la extradición, son, digamos,
una serie de normas de carácter, son de carácter facultativo. Esa es la frase, carácter facultativo. ¿Qué significa normas de carácter facultativo? Significa que la norma existe, pero yo la puedo cumplir o la puedo dejar de cumplir, ¿verdad? Entonces, hay muchos estados a nivel internacional que no tienen contemplado dentro de su normativa la extradición de las personas que son buscadas por cometer delitos en sus estados originarios. Eso significa que los estados, para poder desarrollar la facultad de la extradición, firman los estados entre sí tratados de extradición. Hay tratados bilaterales de extradición. Y otros estados que sí la incluyen dentro de su normativa, ¿verdad? Y bajo ciertas condiciones especiales en las cuales se va a contemplar este proceso que se llama de extradición. El caso nuestro, en el caso salvadoreño, nosotros tenemos contemplada en nuestra Constitución la figura de la extradición. Fíjense que cuando estábamos conversando sobre el asilo diplomático, yo les decía que El Salvador sí contemplaba dentro de su normativa jurídica la figura del asilo, y también contempla, ya lo vamos a leer, la figura de la extradición bajo ciertas condiciones, por supuesto. Pero vámonos a la Constitución. En el artículo 28 dice así: El Salvador concede asilo al extranjero que quiera residir en su territorio, excepto en los casos previstos por las leyes y el derecho internacional. Ya toda la doctrina del asilo ya la dijimos, ¿verdad? Ya la pusimos clara. No podrá incluirse los casos de excepción a quien sea perseguido solamente por razones políticas. En los temas anteriores dejamos asentada que el asilo diplomático exclusivamente era para delitos de carácter político. Continúa el artículo 28. La extradición será regulada de acuerdo a los tratados internacionales, y cuando se trate de salvadoreños, solo procederá si el correspondiente tratado expresamente lo establece y haya sido aprobado por el órgano legislativo de los países suscriptores. En todo caso, sus estipulaciones deberán consagrar el principio de reciprocidad y otorgar a los salvadoreños todas las garantías penales y procesales que esta Constitución establece. Continúa el artículo 28. La extradición procederá cuando el delito haya sido cometido en la jurisdicción territorial del país solicitante, salvo cuando se trate de delitos de trascendencia internacional, y no podrá estipularse en ningún caso por delitos políticos, aunque por consecuencia de estos resultaren delitos comunes. La ratificación de los tratados de extradición requerirán las 2/3 partes de votos de los diputados electos. Entonces, El Salvador sí contempla dentro de su normativa, ya ven, está en la Constitución
encontramos la figura del asilo y de la extradición en nuestra Constitución. Por lo tanto, es un mandato directo que tenemos de conceder el asilo y conceder la extradición siempre y cuando, dice allá, existan tratados bilaterales, ¿verdad? Existan tratados bilaterales. Hay ejemplos, muchos ejemplos. En El Salvador hemos tenido ejemplos muy recientes de cumplimiento de esta normativa de carácter internacional, ¿verdad? Si ustedes recuerdan al señor Carlos Perla, que fue presidente de ANDA, él salió, se le hizo una auditoría, se le detectó faltantes dentro de su arca de los fondos que maneja el ANDA. Él era presidente de ANDA y salió huyendo a Francia, ¿verdad? El Salvador pidió la captura de él y pidió la extradición, y efectivamente con Francia tenemos un tratado de extradición, lo cual pues es de carácter recíproco. Eso de recíproco no se les olvide nunca, ¿verdad? En derecho internacional es una de las palabras más importantes que existen para mantener la armonía y las relaciones armónicas entre los diferentes estados. Además de eso, fíjense, en la misma Constitución dice de que perseguidos políticamente, ¿verdad? Y además dice, en el caso de los extraditables, ¿verdad?, dice que los salvadoreños podrán ser extraditados siempre y cuando los delitos, ¿verdad?, hayan sido cometidos en el estado requiriente, ¿verdad? Un salvadoreño, por ejemplo, puede haber cometido un robo, un asesinato en México, en Guatemala, Honduras. Entonces ese estado sabe que aquí está el salvadoreño, ellos lo requieren, y el delito, ¿verdad?, es el estado salvadoreño está en la obligación de perseguirlo, capturarlo y enviarlo de acuerdo a un proceso que ya más adelante vamos a ir delimitando. Pero la figura existe, está en nuestra normativa y es de cumplimiento. Además, hay otra cosa importante dentro de lo que dice la Constitución, que pueden ser delitos, ¿verdad?, políticos que tengan consecuencias de delitos comunes, ¿verdad? Eso también se puede prestar, y la valoración que hace el Estado de entregar a esa persona requerida, pues debe de contemplar una serie de normas y principios. Hay algo muy importante dentro de esto de la extradición, y es que todos los estados le garantizan a sus ciudadanos las garantías procesales, ¿verdad? Hay fenómenos, por ejemplo, hace muchos años, unos 15, 17 años, aquí en El Salvador vino una persona que está tildada de terrorista internacional, se llama Posada Carriles, ¿verdad? Es un norteamericano, y estaba capturado en Venezuela. Se fugó de las cárceles venezolanas, llegó a Panamá y iba a un vuelo de Panamá para Cuba. Iban 72 atletas cubanos, y Posada Carriles, ¿verdad?, que es un terrorista, le puso bombas al avión. El avión cayó al mar y murieron todos los deportistas cubanos. Este señor, ¿verdad?, allá por 1985-86 aparece en El Salvador, ¿verdad? Y fíjense una cosa muy curiosa, que hasta tenía cédula, porque en esa época no había DUI, tenía cédula salvadoreña, y le habían sacado una partida de nacimiento
en un pueblecito allá por Morazán, así que era salvadoreño ya, con documentación y vivía allá en Escalón en una vivienda. Este tipo se dedicaba a conseguir jóvenes que tuvieran necesidades económicas y se llevó un par de muchachos para Cuba, y el trato que hicieron fue que tenían que poner bombas en los hoteles cubanos para destabilizar el régimen de Fidel Castro. Estos dos salvadoreños fueron a Cuba, no digo los nombres por respeto a su familia, pero pusieron dos bombas en un hotel, ¿verdad? Luego intentaron ponerlos en otro hotel y fueron capturados. La justicia militar cubana los llevó, los procesó y los sentenció a un fusilamiento. El gobierno de El Salvador intervino desde que supo de la captura de ellos, y de acuerdo al derecho internacional, pues vigiló que el proceso de juzgamiento cumpliera con todos los parámetros que establece el derecho penal interno y el derecho internacional penal internacional. Los dos muchachos fueron sentenciados a muerte. Pero en esa época, pues el arzobispado salvadoreño intervino, y hay que decirlo, pues la historia es la historia. El señor comandante Fidel Chávez les perdonó la vida, pero los condenó a cadena perpetua. Están actualmente cumpliendo cadena perpetua. Y El Salvador, ¿verdad?, vigiló todo el proceso, tal como lo establece el derecho internacional, de que fueran juzgados, que las pruebas fueran lo suficientemente sólidas, y además de eso que tuvieran defensa, y todo eso que establece el proceso penal se cumplió, y luego viene la sentencia, que fue una sentencia lamentablemente definitiva, ¿verdad? Entonces nuestros compatriotas allá están guardando prisión. Ahora, esta figura de la extradición está inspirada en otros elementos. Ya dijimos, uno de ellos es la reciprocidad, el respeto que debe de haber entre los estados. El otro es el de la justicia, ¿verdad? La justicia no solo es local o continental, es planetaria. En todos los países existen normas de conducta que hay que respetar y hacer cumplir la justicia. De lo contrario, volveríamos a la época de la selva, donde el más fuerte es el que manda. Aunque algo de eso se da todavía, pero en el derecho es el que crea los elementos de justicia, y no puede haber un criminal, un asesino, un estafador que simplemente se vaya para otro país y crea que su pena ya está saldada, ¿verdad? No, los países tienen que velar por la justicia. Lo dice la misma carta de las Naciones Unidas, donde dice, los estados firmantes buscan la justicia y la cooperación entre los estados para mantener la paz. Y la paz significa que el que comete un delito tiene que cumplirlo, ¿verdad?, y no evadirlo solo porque se va para otro estado. Eso no existe, no debe de existir. Entonces los estados firman lo que decíamos nosotros al principio,
los tratados bilaterales, ¿verdad? Hay muchas cosas que uno dentro de la carrera del derecho tiene que conocer. A veces, cuando se estudia derechos, nacen figuras jurídicas que creemos que son de reciente cuño, y no, son muchas de ellas tienen su origen en tiempos muy remotos pasados. En este momento recuerdo, por ejemplo, allá en la cultura persa, ¿ya? 13, 14 siglos antes de Cristo, ¿verdad? Existía la cultura sumeria, ¿ya? Lo que hoy es los persas y los sumerios, allá en lo que hoy se conoce como Irán, Irak, ¿ya? Siria, todos esos territorios. Había una cultura muy avanzada y en esa época se escribieron, fíjense, algunos códigos de derecho, ¿verdad? Uno de los códigos más antiguos que existe es el código de Hammurabi. ¿Verdad? Es un código que tiene libros de derecho civil, de derecho procesal, derecho penal, ¿verdad? Y 13 siglos antes de Cristo ya existía ese tipo de legislaciones que estas civilizaciones tenían para sus sociedades. Así encontramos en la historia del derecho internacional los primeros tratados internacionales sobre que van a regular este fenómeno de la extradición. El primero se llamó el Tratado de Ramsés y Atercili, rey de los hititas, ¿verdad? Eso fue en el año 1291 a.C., o sea, hace 13 siglos antes de Cristo, más 2 siglos, más 200 siglos de la época cristiana. Estamos hablando de como 14 milenios. Entonces, este fue el primer tratado entre Ramsés. Si ustedes recuerdan, Ramsés fue un rey de Egipto, ¿verdad? Y firmó con los hititas, que era otra civilización que estaba cerca de lo que hoy se conoce como Palestina e Israel, y firmaron el primer tratado de extradición de todas aquellas personas que cometían delitos y se refugiaban en los otros estados. También vamos a encontrar en Grecia el tratado de Macedonia y Atenas. Este tratado se firmó entre los macedonios y los atenienses, pero fundamentalmente lo que buscaban y lo que protegían era la vida del rey, ¿verdad? De los reyes. Entonces habían alzamientos queriendo derrotar al rey y no lo lograban, se iban a refugiar a Macedonia o Atenas, y estos estados, ¿verdad?, que eran estados-naciones en esa época, firmaban ese tratado y se perseguía principalmente a los que querían asesinar al rey. Luego, la cultura romana. Los romanos no conocieron ni respetaron la soberanía de los estados nacientes, pero instituyeron un tribunal especial llamado de recuperadores,
cuya específica función era decidir la entrega de un criminal. ¿Ya? Eran tribunales especiales, recuperadores, ¿verdad? Recuerden lo que hemos hablado siempre y se ha estudiado a lo largo de nuestra carrera de Derecho, la cultura y romana, ¿verdad? Los romanos eran conquistadores, y yo siempre dije y he sostenido por muchas veces que tenían una cosa muy especial, que eran conquistadores, pero a sus juristas, los juristas, ¿verdad? No los sacrificaban, sino que los conservaban para saber cuáles eran todas sus normativas jurídicas que tenían los pueblos que iban conquistando. Eso les permitió recopilar mucho derecho, sobre todo en las partes al norte de África y al sur de Europa, los pueblos que conquistaban. Ellos siempre a sus juristas locales los conservaban y les pedían que les enseñaran cuáles eran todas las normativas jurídicas que tenían esos pueblos. En la época medieval se caracterizaba, y es muy importante señalarlo, por el dominio que tenía la iglesia, ¿verdad? Los papas. Acuérdense que el papado es una organización, una institución de carácter vertical. Eso significa, la verticalidad en las organizaciones significa que hay un mando superior y que este mando baja hasta el último, ¿verdad? Así como lo tienen los militares. Los militares tienen un comandante general, y este comandante general es comandante general hasta para el último soldado. La jerarquía es vertical, la iglesia es vertical. Entonces los papas tenían en la Edad Media un gran dominio, ¿verdad?, sobre las sociedades y los estados nacientes, que la voz de ellos era la que determinaba las decisiones en torno a la extradición. Sin embargo, en esa época surgieron varios tratados, ¿verdad? Un tratado se llamó el Tratado Lotario, en Venecia, en el año 840 antes de Jesús, ¿verdad? Ese es un tratado. Y luego otro tratado entre Inglaterra y Escocia en 1179, ambos de naturaleza política, ¿verdad? Era más que todo, pues contemplaba para los extraditables políticamente. El primer tratado para reprimir la delincuencia se firmó en 1376. Fue el rey Carlos V de Francia, ¿verdad?, el que promulgó el primer tratado contra la extradición de delincuentes. Y en la época moderna, en el siglo XVI y XVIII, imperó el absolutismo. ¿Qué significa absolutismo? ¿Verdad? Absolutismo es: yo mando, yo decido. El rey decía: yo soy el que decido, ¿verdad? Todos los convictos criminales, los de robo, eran llevados ante la corte del rey. El rey decidía, y no había mayor proceso, ¿ves? El rey era todo, era absoluto. Entonces ahí imperó el absolutismo. Fue hasta en el año 1791, con la Revolución Francesa, que se empezó a contemplar dentro de las legislaciones la figura de la extradición. El Congreso Internacional de Derecho Comparado de La Haya, en agosto de 1832,
declaró que la extradición debe inspirarse en el principio de la concesión de la extradición como una obligación. Entonces, a partir de ese momento, la extradición sufre 3 periodos para alcanzar su función contemporánea. La primera es la voluntaria, que son efectivas a través de tratados bilaterales. Los estados, cuando firman un tratado, lo hacen voluntariamente. Y todo lo que ahí queda escrito en el tratado es de buena fe, así se llama, de buena fe y de estricto cumplimiento. Los estados, cuando firman un tratado, lo hacen en forma voluntaria. Luego hay otra forma, ¿verdad?, que se llama legislativa. Es cuando se elaboran leyes que contengan la figura de la extradición y obliga a los estados a cumplir con esa normativa. Es el caso nuestro. Nosotros en el artículo 28 tenemos contemplado la obligación de dar el asilo diplomático y cumplir la extradición siempre y cuando, dice la norma constitucional, tengamos acuerdos bilaterales, ¿verdad? Y debe de privar lo que establece la doctrina, que sea en forma bilateral, ¿verdad? Luego tenemos que una tercera manera de darle validez a la extradición son las normas internacionales. En este sentido, en esta parte y en esta figura del derecho internacional hay muy poca doctrina y hay muy pocas normas que reglamenten o que regulen la extradición, aunque hay que admitir, ¿verdad? Hay que admitir, se han hecho muchos esfuerzos en los últimos años, ¿verdad? Ahí tienen ustedes, por ejemplo, ¿verdad?, la función roja, ¿verdad?, de la Interpol, ¿verdad?, la Policía Internacional, ¿verdad? Ellos actúan persiguiendo delincuentes que han huido a otros estados. Se hace la petición a la oficina central, ¿verdad?, y la oficina central, que está en Bélgica, emite la difusión roja a todos los estados miembros, y las policías locales de los estados tienen oficinas de policía de Interpol. Aquí en El Salvador tenemos una policía de Interpol, ¿verdad?, que se encarga de todos los requerimientos que hacen otros estados para la extradición de personas que han cometido delitos en sus estados, ¿verdad? Esa es una de los avances que ha tenido esta figura de la extradición, ¿verdad? Pero también hay otra cosa muy importante, es que todos los estados, además de tener en su constitución las bases facultativas de la extradición y del asilo, también tienen leyes especiales, ¿verdad?, leyes especiales de extradición. Nosotros no tenemos una ley especial de extradición, ¿verdad?, pero hay países, por ejemplo, el caso más connotado que tenemos en este momento es el caso de Mauricio Funes. Mauricio Funes, Nicaragua sí tiene una ley especial de extradición, ¿verdad?, y contempla que el nicaragüense no será extraditado, y a eso se debe que el Mauricio Funes no solo se amparó a esa ley, sino que se nacionalizó nicaragüense para que la normativa de Nicaragua lo proteja en todos sus
en el ámbito legal interno que tiene la ley de extradición de cada estado. Entonces, también concretando la idea, los estados tienen sus leyes especiales desarrolladas, ¿verdad? Nosotros solo lo tenemos en la parte de la Constitución. Otros estados lo tienen ya desarrollado en leyes especiales, ¿verdad? Y cómo se hacen los procesos para poder culminar la extradición. Vamos a continuar el tema en la próxima charla. Espero que estén siguiendo todas estas charlas, porque esto forma parte del pensum del curso regular de Derecho Internacional, y la Universidad Politécnica está interesada en que terminemos felizmente este ciclo, porque es de provecho para ustedes. No queremos que pierdan su año lectivo, y en ese sentido pues se les pide que por favor, yo les pido que vean estos videos, que si tienen dudas me llaman, ya tienen ahí mi teléfono, me llaman y podemos seguir conversando. Pasen muy buenas noches, y si no tienen nada que hacer, por favor quédense en su casa. Buenas noches.